Vamos al siguiente. Julio Verne. Julio Verne, otro escritor ahí importante. Importante. 8 de febrero de 1828. Nació como mono rítmico azul de la onda encantada del Lazador 1571. Muere un 24 de marzo del 1905, partiendo ese siglo, como Sol planetario 1540 de la onda encantada del mono también. Y la suma entre los dos es mono eléctrico, que es 1511 de la onda encantada de la luna. El arquetipo galáctico es el ilusionista. El mismo que de José Argüelles, el mono. Bien mono entonces. Bien mono. Démosle. Veamos la firma galáctica de este mono rítmico azul, Julio Verne. La firma galáctica dice: organizo con el fin de jugar, equilibrando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono rítmico de la igualdad. Soy guiado por el poder de la magia. Sí. Y el oráculo de este mono rítmico tiene como análogo a la estrella rítmica, que es el 1588. Es guiado por el mismo King Destino, monorítmicos 1571. Tiene como antípoda al dragón rítmico, que es el King 201. Y como culto tiene al perro galáctico, King Sí. 190. Y como Cicrono tiene al 88 estrella planetaria de la onda encantada de la tormenta y nace un día Celi 2 de la luna galáctica. De una galáctica. Francés. Francés, otro francés. La onda encantada pasaba. ¿Quién era francés? El Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus habíamos visto franceses. Los franceses tienen algo con las profecías y con hablar del futuro, parece. Sí, Pero, bien ingenioso. eh, Pero aquí era escritor, dramaturgo y poeta principalmente. pero que venía de papá abogado. Esa cuestión también yo encuentro. Yo vengo de papá abogado, Mm, entonces cacho un poco cómo es la estructura mm. de lo que son las leyes y el derecho y el orador. Pero Julio Verne, al parecer, utilizó todo esto para desarrollar su imaginación y también para estudiar un montón. Sí. Yo lo que a mí me impresionó más de la vida de Julio Verne es que todo el mundo cree, o yo creía, no todo el mundo, yo Mm, creía que él tenía como esta gran imaginación para... Claro que sin duda la tenía, es parte de lo que nosotros podemos ver como la ilusión dentro del mono y la magia, mm, sin duda. Pero lo que no sabía era que era coleccionista de revistas científicas. mm. Y el tipo era obsesionadísimo con eso. O Sí. sea, el tipo estudiaba ciencia y hacía en el fondo, un poco lo que hablábamos cuando vimos a Matt Groening en La Onda Encantada del Sol, Mm, que es que Matt Groening, cuando le preguntan sobre el tema de las predicciones de los Simpsons, él dice que lo que pasa es que yo ocupo el razonamiento lógico, claro. que en el fondo tengo un grupo de escritores, ¿cierto? Y los escritores dicen, es probable que sea esto y lo hacemos. Bueno, Julio Verne hacía más o menos lo mismo. Veía la ciencia, veía los avances científicos, veía hacia dónde iba guiado este avance científico y lograba imaginar submarinos, helicópteros, globo aerostático, viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna, o Claro. sea, toda la gama. Sí, algo que no era, digamos, claro, era impensado hacerlo, pero de cierta forma él trataba de ¿cómo se llama esto? De jugar con la idea de que en algún momento sí se iba a realizar Claro. y de que íbamos a, el desarrollo tecnológico iba avanzando tanto que en algún momento íbamos a tener automóviles, íbamos a tener submarinos, helicópteros y digamos era un visionario también. Para su época fue quien, por eso es reconocido como el padre de la ciencia ficción, pero no es tan Eh, ficticio. En ese tiempo tal vez era ficticio, pero ahora ya se está demostrando que, Incluso él se decía que no era de ciencia ficción. En claro, el él le fondo, gustó. él no era considerado por sí mismo como autor de ciencia ficción. Claro, él decía, no, es bastante lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Que está bien demostrado, así que esto de verdad que puede ser muy real. Mira, se me acaba de venir como descargar de la nósfera algo. Es un poco como la ley del tiempo. Weón. Mm, En el fondo, si tú estudiáis la ley del tiempo, yo que la llevo estudiando harto tiempo, tú también que la llevas estudiando tiempo, para la gente que no ha estudiado la ley del tiempo, lo que nosotros hablamos como las bases de la ley del tiempo, como, no sé, por el viaje en el tiempo, como la nósfera, suena como algo como de otro planeta, como algo ciencia ficción. ciencia ficción, pero para nosotros no lo es.
Y si Claro. usted, cuando me dicen, oye, estoy hablando puras tonteras o estoy hablando cosas de ciencia ficción, yo digo que no, yo estoy hablando de ciencia. O sea, la ciencia de la ley del tiempo me dice esto. Mira, es súper parecido, no lo había pensado. Y que claro, como es monorrítmico, que en el fondo tiene el mismo composición oracular de José Argüelles, también debe tener un poco de eso, de cómo transmitir la ilusión Claro. desde un punto de vista matemático y de orden lógico. Porque en el fondo de eso se trata, ¿cachai? Aparte él tiene el orden como el tono rítmico. En el tono rítmico, sí. Y él, menos mal tenía el tono rítmico, yo creo, porque familia de abogados, ¿cierto? De contador, era como, lo forzaron como a estudiar una carrera, o sea, Claro. él igual era medio burgués, ¿cierto? Como que, Sí, como la mayoría de nuestros personajes. como la mayoría de los personajes, aunque otros no, acuérdate No, que la nacen mayoría, de por la... eso, la mayoría. Pero este mono rítmico, digamos, como que no quería hacer lo mismo que el resto, po. No, claro. Es Él, muy mono eso. es muy mono y muy del enlazador de Sí, mundo. sí, Es sí, como sí. cambiar el paradigma de lo que hizo su padre, de lo que le hizo su abuelo, y eso a veces le llevó muchos problemas. Sin duda. De hecho, cuando, bueno, termina la carrera como de abogado, pasa todo el tiempo en la biblioteca leyendo estas historias de ciencias, de historia, empieza como digamos, interesarse en seguir investigando, Claro. no en seguir trabajando, que en verdad para eso era lo que su familia lo apuntaba. Y ahí es donde le quitan el financiamiento y digamos como que se las tiene que vivir por él mismo. Y ahí es donde conoce a un tal Nadar, que era un caricaturista, también periodista de la época, que también escribía historias. Y este personaje tiene el kin de la estrella eléctrica, Estrella eléctrica, que la Nadar. estrella es el análogo. Es el análogo y la estrella eléctrica es la estrella de su misma onda encantada. ¿Verdad? La estrella del enlazador de mundo, tienes razón. Entonces, este Nadar Se encontró con la estrella su mismo donde encantada, ¿a eso te refieres? Exacto, estos dos personajes tenían este mismo propósito, o sea, pertenecían, ¿cierto?, a esta misma secuencia. Claro. Y él es el que digamos, le incentiva a que el primer libro este, que es 5 semanas en Globo, lo lleve como a una editorial que es donde conoce Al Pierre Jules Hetzel. al Hetzel. Y Claro. Hetzel, básicamente, después de que conoce a través de Nadar a este Julio Verne, ya lo, digamos, lo posiciona como un escritor y yo creo que ve el talento que tiene y le da un contrato que, digamos, le da como el sostén para que pueda tener un sustento, puede proyectarse en sus viajes, puede inspirarse y seguir escribiendo lo que al final hizo, que fue este gran legado de, ¿cómo se llama? Las historias, Viajes De Extraordinarios, que es viajes esta extraordinarios. secuencia De de... libros de ciencia ficción, en la categoría que nosotros estamos hablando. Exacto. Ahora, el Pierre Jules Hetzel tiene también una sincronía interesante, ahora que tú mencionaste la de Nadar con que son de la misma onda encantada. Ujú, El Pierre Jules era Tierra 7, Tierra mm, Resonante, que es de la onda encantada del mono, que ujú, es el propósito de evolucionar esta ilusión. Entonces, en el claro, fondo le da como si lo veis desde el punto de vista de la cronomancia, en el fondo, este tipo que quiere evolucionar, que tiene una editorial de la onda encantada de mono, encuentra el mono a quien evolucionar. claro. E incluso el contrato que hace es que tiene que sacar 2 libros por año, Mm, que es una brutalidad. O sea, hoy día con Google es difícil hacerlo, imagínate sin nada, ¿cachai? O sea, empezar a imaginar. mm, Y que la suma entre el King de Hetzer y el de, ¿cómo se llama? El de Verne, da estrella cósmica, que también es un King importante, el King 208, que es el que cierra la subida que se dice del castillo de Merlín, que claro. tiene 208 en el Rey Arturo. Ya, El castillo de Merlín, para poder llegar a la torre de Cristina Rivas, tenía 208 escalones. Entonces se hace como la analogía de que uno durante los 4 castillos pasa mm. por 208 quines para entrar al castillo verde, que es la casa Ah, donde mira. está Merlín, ¿cachai? Y la estrella cósmica es como la trascendencia del arte. Y siempre que nosotros hablamos de trascendencia, en el fondo nos referimos a cómo poder traspasar o trascender, ocupando la misma palabra, la muerte.
Mm. Y todos estos artistas que nosotros hemos traído son artistas trascendentales que han llevado, los que ya están muertos, más fácil de reconocer, los que no va, Claro. J.K. Rowling cuando se muera, se van a acordar de Harry Potter, Sí, ¿cachai? no, Va a ser un un ícono. libro, es un ícono, ¿cachai? Son personas trascendentales. Pero cuando tú tenías una junta entre un escritor y un editor, que es lo mismo que hablábamos con J.K. Rowling, que dan un kin que es poderoso, Mm, como que, como que la obra explota, sí. ¿cachai? Y que en el fondo hace que sea más de lo que el escritor por sí solo puede hacer. Y Julio Verne, digamos, las obras siguen siendo igual de importantes hasta el día de hoy. O sea, mucha parte del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX se nutrieron de los viajes, ¿cómo se llama esto? Estos viajes extraordinarios de Julio Verne. Era como... Claro. Eran esperados. Y era, si no había tanto más. No. Sobre todo de algo nuevo, ¿no? De incursionar en la imaginación. Bueno, podríamos hacer la analogía que la ciencia ficción, el libro de la antigüedad, es hoy día lo símil a Marvel. Claro. ¿Cachai? Mm. En el fondo, lo que yo veía en la historia de Julio Verne es que, por acá lo tengo anotado para no equivocarme, entre 1868, o sea, cuando tenía 40 años, hasta 1886, él casi todo ese tiempo lo pasa en el mar, viajando, conociendo los lugares de los cuales hablaba en su historia, ¿cachai? De repente el estrecho de no sé qué cosa, ¿cachai? Iba para Claro. allá, conocía y se la pasó viajando, y llegó a tener 3 barcos. Mm. Entonces, de 3 barcos, tener un barco en 1800 es como hoy día tener un yate, un avión y un hotel, ¿cachai? Entonces, el tipo de verdad se hizo muy, muy, muy conocido. Era un bestseller, una información que todo el mundo esperaba que saliera estas historias porque eran extraordinarias. El mundo quería algo extraordinario, salirse un poco de lo que estaba metido, ¿cachai? Y aparte era de sus propias aventuras también. Claro. Mucho tenía de realidad en ese sentido porque él viajaba, así. Era un mono rítmico, Claro, se arrancaba en sus barcos pero volvía con 2 libros. Dejaba botar a la señora con los hijos, también en la biografía sale un poco de eso. Pero llegaba con la inspiración y escribía. Bueno, su hijo, Michel Verne, también igual continuó su legado y Sí. dentro de la sincronía, él es el kin mono rítmico, Julio Verne, el kin 71, bueno, su hijo el kin 72, humano juntitos. resonante. De la misma onda encantada, el enlazar de mundo, y fue quien siguió publicando al final muchas de las obras no terminadas de Julio Verne. Él las escribió también bajo su nombre y continuó su legado. Y tuvo esa misma relación, digamos, difícil al principio con el papá, pero pasó esa etapa de rebeldía y terminaron, ¿cierto?, escribiendo casi juntos. Bueno, y también hay uno de los bisnietos, hay una historia con un bisnieto. Claro, o que un encontraron nieto, en la caja fuerte. pero en la caja fuerte del editor. Sí. No, era un bisnieto de Hetzel, creo, ¿no? Sí, de Hetzel, que se metió cuando ya estaban todos muertos, pasaron y encontraron un manuscrito del primer libro que se llamaba París en el siglo XX. París en el siglo XX. París en el siglo XX, y que fue publicado en el año 94, 1994, no 1894, claro. 1994, y que describía París en el siglo XX, y que tú lo leí, no lo he leído yo, la verdad, tengo que ser sincero, no lo he leído, pero por lo que sale, parece que le achuntó, pero como al 90%, como la gente iba a estar metida en los trabajos y como todo ese tema medio profético. De hecho, no se publicó porque Hetzel le dijo que no era optimista, era demasiado pesimista, Claro. hablaba de una sociedad como en decadencia. Metida en el consumismo. Metida en el consumismo, que yo creo que parte de eso a él le tocó vivir cuando tuvo esa etapa, yo creo, más difícil en París. Yo creo, cuando no tenía un trabajo claro o antes de lograr ese contrato con la editorial de Hetzel. Bueno, ahí lo comentaste, pues, de que como que el papá en alguna época, que era el que lo mantenía, lo corta, él tiene que pasar por ciertas cosas, pero también por el otro lado, dentro de sus libros hay muchas historias, lo contaba, yo no me he leído todos los libros de Verne, pero he leído un par, y siempre son historias y aventuras, ¿cachai? Entonces, en estas historias y aventuras no importa mucho la clase social de los personajes. Entonces, también genera como este proceso de igualación entre clases sociales
que en el fondo es lo que él quiere proyectar. Y el Porque- mono rítmico es del tono de la igualación, el tono rítmico iguala, Eso y el es. propósito del enlazador de mundo es igualar. Exactamente. Entonces, tiene como esos como gustos sutiles Mm, que de repente cuando hacemos consciente lo que estaba inconsciente, que es la función del primordial de la ley del tiempo, es como que dicen, claro, wow. Yo siempre lo repito, creo que lo he repetido en todos los cronomancias, lo repito ahora de nuevo, que es que cuando uno hace la cronomancia, es como que le das un sentido, por así decirlo, espiritual a un hecho material, mm, que en el fondo es, claro, tú miráis el oráculo de Julio Verne y decís, no, po, tiene a la estrella. ¿Cachai? En el fondo él lo claro. que hace es brillar, ¿cachai? Y embellece ciertos libros. Tiene al mono guiado, que en el fondo él va jugando con estas nuevas tecnologías y va viendo estas cosas que las toma de las revistas de ciencia y las pasa al futuro. Tiene al dragón que, como crear o co-crear, porque habían otros artistas de ciencia ficción en esa época, Mm, una rama, un género un género que completo. hoy día es el género. Si Mm, tú vas, por ejemplo, a la línea de las películas más rentables del mundo, la número uno, la más rentable es Avatar, que es ciencia ficción. mm, La número dos es la última película de los Avengers, que es ciencia ficción. mm, La tercera es una de los Avengers también, o sea, también es ciencia ficción. mm. Y vais sacando y te das cuenta que dentro de las 100 primeras películas que están como mayor éxito en venta, son películas basadas en la ciencia ficción. Es Mm. como que hoy día la rentabilidad está dado por la ciencia ficción, Mm. que es lo que representa la literatura en el siglo, finales del siglo XIX y principios del XX. Claro. ¿Qué más tengo por acá? Yo tengo que en todo ese ciclo de donde escribió todas estas historias de viaje extraordinario, lo hizo transitando sus 13 años rojos. Ah, perfecto. O sea, desde el dragón magnético hasta el dragón cósmico, esos 13 años, más o menos de 1862 al 1874, fue donde escribió el gran grueso de su obra. O sea, Ya. fueron sus 13 años de comienzo, de nutrición, para, yo creo, ahí definir su legado. Y cuando estaba transitando en el año 1872, Mono Espectral escribió De vuelta al mundo en 80 días. Que ese es el King de José Argüelles. El King de José Argüelles. Claro, entonces, claro, ahí te acordás que lo habíamos hablado, es que es interesante el tema de que lo haya escrito, o sea, la vuelta al mundo en 80 días la escribió bajo el tránsito con el King 11, ese es el 11. tema. Claro, porque José Argüelles también tiene una vuelta al mundo en 80 días, po, Claro. ¿cachai? Que fue cuando empezó, salió desde Chile incluso, Mm. fue financiado por Kines chilenos, le pagaron y fue a hablar con varios personajes, ¿cachai? Fue a hablar con el, no sé, ya ni me acuerdo con qué, pero con varios personajes conocidos y le llamaron la vuelta al mundo en 80 días y ahí también una sincronía con ese mono, entonces. Con Julio Verne, Con justo Julio era- Verne. justo- Ocupar su nombre y justo el libro que escribió lo escribió en su kin. Estoy seguro que José Argüelles lo había calculado. De más que sí. De más que sí. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es por Julio Verne, tampoco hay mucho Sí. más. Son personajes que tienen bastante poca información como de fechas específicas porque tienen mucho antiguos, pero sí, uno puede decir que entre el organizar, el equilibrar y el igualar, en todos sus libros trata de tener esa como transversalidad entre la historia, en los personajes y en su vida independiente, que no logró equilibrar mucho porque tenía esta cuestión de mono de salir y todo el tema. Logró desarrollarse y perderle el miedo a no ser abogado, porque en el Claro. fondo ahí es donde nace su hambre por ser diferente, luchar contra el status quo de una familia media burguesa Y ser con exitoso. profesionales y ser no solo, no, yo creo que fue, o sea, exitoso, no solo ser exitoso, sino que o sea, famoso mundialmente. Claro. ¿Cachai? O sea, ya no, el éxito, yo creo que en una familia siempre el éxito se mide por lo que fue tu papá. Mm. Si tú fuiste más exitoso que tu papá, fuiste exitoso. Mm. Pero cuando ya eres exitoso a nivel mundial, ya eres otro nivel, ¿cachai? Es como Claro. pasa de ser exitoso. Pero bueno, eso entonces por Julio Verne.